Les bendiga. Vamos a continuar, mis hermanos. Recuerden que nos quedamos a la mitad. Estábamos revisando Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Sí, y nomás revisamos uno de los versículos. Sí, lo voy a adelantar, lo voy a adelantar. Nomás revisamos uno de los versículos. Vamos a volver a leer del 10 al 14, sí, para refrescar dónde estamos. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Recuerda que es lo que estamos viendo. El Hijo se hizo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es el versículo, mis hermanos, que estamos analizando. Ya vimos varias cosas, lo voy a seguir adelantando. Separamos el versículo, como ya lo mencionó ahorita nuestro hermano Isaac. Y al final, mis hermanos, hicimos un ejercicio, ¿no? Volteamos un texto de bendición y lo pronunciamos en maldición, al contrario, ¿no? El Señor te maldiga, ¿no? Lo que veíamos, el Señor te maldiga, el Señor te deje a tu suerte, el Señor no haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor no tenga de ti misericordia, sino solamente ira y justicia sobre ti, que el rostro de la ira del Señor se alce sobre ti y que solo tengas tribulación, aflicción, tristeza y desesperanza. Eso, mis hermanos, es tener la maldición de Dios sobre nosotros, sobre la cual Dios nos rescató. Ahora, mis hermanos, vamos a ver el resto del versículo. Vamos ahí. Ya vimos, el único versículo que vimos, que analizamos, mis hermanos, fue el versículo 10, ¿sí? Pero como decía, y como terminamos el mensaje el miércoles pasado, ese versículo no termina ahí, no termina simplemente la maldición. Pablo agrega: ahora bien, sin embargo, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Eso ya lo hemos visto, mis hermanos, ya lo hemos visto anteriormente, ¿va? Y Pablo lo dice: por la ley no se puede. Primera de Reyes 8:46, nomás lo voy a leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, todos pecamos de una manera u otra. Ahora, el texto menciona eso: el justo vivirá por la fe. Nadie puede ser justificado por la ley. Entonces, ¿cómo es que el justo es nombrado justo en la Biblia? Porque de hecho, mis hermanos, eso es como un argumento de los arminianos de que si hay personas justas en la Biblia. Sí y no. Porque ¿qué es ser justo? ¿Qué significa esos justos cuando la Biblia habla de ellos? Porque es evidente, y el mismo versículo nos está diciendo: nadie puede ser justo por sus propias obras. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia? ¿O qué contexto tiene interpretar cuando la Biblia hablan de alguien que es justo? Lo veíamos los domingos pasados, mis hermanos, con el justo con el justo Job. No lo han estado predicando. ¿Pero qué significa? Entonces, el justo vivirá por la fe. Es por la fe, mis hermanos, que es justificado delante de Dios. Es por medio de la fe, de creer en Dios, en las promesas de Dios, que alguien es declarado justo delante de Dios o justificado delante de Dios. Por la fe en las promesas futuras de Dios. Mayor ejemplo, ¿no? Nuestro padre de la fe, Abraham, ¿no? Abraham creyó y le fue contado por justicia. No hizo absolutamente nada, mis hermanos. Y con eso me refiero a que obviamente obedeció a Dios, ¿verdad? Me refiero a que no hubo en él, o su justificación no estuvo basada en su obediencia. Que Dios lo llamara justo
A todos los que la Biblia, Dios los llama justos, no está basado propiamente en la obediencia de Él, o estrictamente la obediencia de Él. Es en la fe, en las promesas que Dios tiene. Cuando vemos, por ejemplo, cuando Jesús es llevado y presentado en el templo, vemos que los hombres y las mujeres que son llamados justos ahí, Elizabeth, Zacarías, ellos, mis hermanos, porque ellos tenían una fe presente y vivida esperando al Mesías. Y en los cantos de algunos de ellos podemos ver que inclusive entendían que venía una redención, pero primero al pecado, a nuestro corazón. Entonces vemos esa fe que ellos ya tenían de una manera, pues, dada por Dios, porque sí, no dada por Dios. Pero por eso la Biblia les llama justos, por esa fe en las promesas futuras de Dios. Aún los que son llamados justos en la Biblia, como lo pongo ahí, necesitan esa fe de Dios para poder ser verdaderamente justos y justificados delante de Dios. Para que no nos muevan el tapete con eso. Oye, que eso es justo. No, espérame, pues es que aún ellos necesitaban la fe. Y ese texto de Abraham creyó y le fue contado por justicia, o sea, está más claro, no es más claro ni el agua, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, hermano, que yo nunca lo había pensado de esta manera. Entendemos que con Abraham fue un pacto de obras, ¿verdad? Bueno, aún el pacto de obras por medio de la ley fue por gracia, ¿eh? Porque Dios, mis hermanos, no tenía por qué proveer un pacto para empezar. De ahí de entrada, mis hermanos, ¿sí? De manera que cualquier búsqueda de justicia propia, mis hermanos, pues queda tirada en la basura. Porque Dios no tenía por qué acercarse al hombre o a la humanidad por medio de Abraham y después por Israel y después por Jesús, para todos nosotros. Dios no tenía por qué hacer eso en principio. Dios no tenía por qué dar esa esperanza a Adán y Eva cuando pecan. Dios no tendría que traer todo este plan que hizo de redención para el hombre. No tenía que por qué hacerlo. De manera que aún el pacto que tuvo Israel en su momento, ¿sí? Es por gracia. Es por gracia. No hubo nada en Abraham o Israel que levantara o que Dios vio algo en Israel. Al contrario, ¿cuántas veces Israel no pecó? Entonces, versículo 13. Ya vimos el versículo 12, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa esa palabra redimió? Cristo nos redimió. Sí. La palabra redimió, mis hermanos, en el griego significa comprar o hacer un pago para recuperar algo o a alguien de un poder de otro, comprar de vuelta. Quédese con el último, está más corto. Comprar de vuelta. Redimir, rescatar a alguien, comprar de vuelta, ¿sí? Recuperar algo de alguien o de otro. ¿Verdad? Comúnmente, mis hermanos, esta palabra se usaba con respecto a la compra de la libertad de un deudor o esclavo. ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró, pagó el precio por nuestros pecados. No nos compró de Satanás, ni nos compró de, no sé, no. Una transacción de Dios con Dios. Dios Padre con Dios Hijo. Dios Hijo con Dios Padre. ¿Sí? Ahora, pero ¿cómo Cristo lo logró? Y eso está en el mismo texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Habiéndose hecho, fíjese que no dice, habiendo sido, y sí ese, pero fíjese que no dice, habiendo sido él, o habiendo él llevado la maldición, o habiendo sido él objeto de la maldición. No dice eso. Lo está personalizando, mis hermanos. Lo está apropiando a la persona de Jesús, habiéndose hecho él maldición. Y como ya lo vimos, ¿va? El hecho de que él cargara nuestros pecados no significa que su naturaleza haya sido corrompida. Aquí es lo mismo.
Él se hizo maldición, o sea, llevó la maldición a tal manera, mis hermanos, sin corromper su naturaleza, obviamente. Para lograr esto, en el nombre de su pueblo, Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado y se hizo objeto de la maldición divina. Pero no es simplemente, mis hermanos, no es simplemente que Él fue maldecido en nuestro lugar, que sí lo fue, como le digo, sino que Él tomó la medida completa, la pena entera y todas las consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios sobre sí mismo. Él tomó la medida completa, todo, mis hermanos, de las consecuencias que implicaba desobedecer la ley de Dios. No nomás de una persona, no nomás de dos, sino de todo el grupo que Él ha redimido, que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, todas las veces que hemos pecado antes, que hemos pecado aún ahorita, que todo está poquito peor, ahora que ya conocemos la ley, pero todas esas veces que hemos pecado, cada pecado que fue, porque todos son transgresión a la ley, cada uno de ellos, mis hermanos, fueron puestos a cuenta de Jesús. Y hay que recordar, obviamente, lo que ya vimos estudios pasados, la imputación, esta doble imputación que hubo en la cruz. Él llevó mis injusticias, yo llevé, a nosotros nos imputaron su justicia. Entonces aquí es lo mismo, mis hermanos, la maldición, lo que implica, toda esa ira, toda esa furia de Dios, todo eso que hemos visto ya de lo que implica la maldición, lo que ya leyeron, todo eso se derramó sobre la persona de Jesús. Él se colocó, mis hermanos, Él fue violentamente denunciado como culpable. Él fue violentamente denunciado como culpable y sintió el completo enojo del Dios Santo contra el pecado. Él se colocó bajo el más severo juicio y condenación divina en nuestro lugar. Ese texto ya lo vimos, vamos a volver a leerlo, porque ese texto está resumiendo, eso es después, porque les encargué 27 y 28, ¿no? Ese texto, el 29, el versículo 20 y 21, ya está, es como un resumen de lo que se vio en los otros dos capítulos. Y esto es aquellos que no obedezcan la ley, ¿sí? El Señor no querrá perdonarlo. Aquel que transgreda la ley, dice la Biblia, el Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo arderán contra ese hombre. Ahora, en lo que leemos el texto, mis hermanos, póngase a Jesús aquí en su mente. El Señor no querrá perdonarlo, y ciertamente no perdonó a su hijo, sino que su ira y su celo arderán contra ese hombre, Jesús. Todas las maldiciones escritas en este libro, todo lo que leyeron y lo que nos falta, caerán sobre él. Y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. No tuvo descendientes de manera de sangre, pero todos sus apóstoles, y todos los que sanó, y todos los que lo dejaron solo. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel. Y Jesús ciertamente fue crucificado a las afueras de Israel, de Jerusalén. Para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas de este libro de la ley. Póngase usted ahora. Sin Cristo, Dios no querría perdonarlos. Sin Cristo, la ira y su celo arden contra nosotros. Sin Cristo, todas las maldiciones escritas en el libro caerán sobre nosotros. Sin Cristo, Dios nos va a desaparecer de la tierra. Eso es lo que merecemos sin Cristo. En el Calvario, mis hermanos, antes de entrar a eso, en el Calvario, mis hermanos, vamos a escuchen. En el Calvario el Mesías fue apartado para el mal, para toda maldición escrita en el libro de la ley cayó sobre él. Aunque en Cristo, mis hermanos, le correspondían todas las bendiciones que vimos en el monte Gerizim, fue desde el monte Ebal que su propio padre lo fulminó mientras él colgaba del madero en el Calvario. Escuche, él fue maldito como un hombre que hace un ídolo y lo pone en lo oculto.
Fue maldito como aquel que deshonra a su padre y a su madre, como quien traspasó el lindero de su prójimo, o sea, le robó, como el que hizo errar al ciego en su camino. Él fue maldito como aquel que pervirtió el derecho del extranjero, al huérfano y de la viuda. Fue maldito como aquel culpable de cualquier forma de inmoralidad y perversión, como aquel que hirió a su prójimo en oculto o aceptó soborno para quitar la vida del inocente. Él fue maldito como aquel que no confirma las palabras de la ley para hacerlas. Proverbios declara que la maldición nunca vendrá sin causa. Sin embargo, la maldición sí vino sobre Cristo sin pecado. Porque Él llevó los pecados de su pueblo delante de la vara del juicio de Dios. Mis hermanos, nuestro pecado, escuche bien y se va a oír fuerte, nuestro pecado es tan grave y su santidad y justicia tan inmensurables que Dios Padre prefirió clavar a su Hijo en la cruz que pasar por alto nuestros pecados. Dios Padre no perdonó a su Hijo. Así de grave, mis hermanos, es cada vez que pecamos. Así de grave, mis hermanos, es cada vez que desobedecemos, que reaccionamos cuando no deberíamos reaccionar, que actuamos cuando no deberíamos actuar. Y Cristo lo pagó en la cruz. Cristo lo pagó en la cruz. Versículo 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. O sea, había un propósito. Que Él se hiciera maldición para nuestra bendición. Cristo fue hecho maldición para nuestra bendición, para la bendición de todos aquellos que Él escogió. Mis hermanos, recordemos, mis hermanos, la doble imputación. A nosotros nos vistieron con pureza, nos cubrieron con su justicia incorrupta, nos heredaron una ciudad celestial, mis hermanos. Tenemos una paz eterna, tenemos su libertad sin cadenas, tenemos su luz sin sombra, su amor inmensurable. Fuimos abrazados, fíjese bien, fuimos abrazados por el Padre como si nunca hubiésemos caído, como si su perfección fuera nuestra desde el principio. Y a Él le arrancaron la gloria para cargarle nuestras tinieblas. Sobre su espalda cayó el peso de nuestras maldades. En su carne ardió el fuego de nuestro castigo. Bebió la copa de la ira hasta la última gota. Sufrió la separación que nos correspondía, la turbación de su alma sin consuelo, el abandono del cielo, la ira santa, la furia justa. Sufrió el desprecio siendo inocente, sufrió el odio siendo el hijo desde antes del principio. El bendito se hizo maldición para que los malditos fuéramos hechos benditos. Mis hermanos, es la cruz la fuente de absolutamente todas las bendiciones que tenemos. Todas, mis hermanos. Que Dios sea paciente cuando pecamos, que Dios nos recompense con más de lo que merecemos, porque no merecemos nada, que nos bendiga la paz, todo, mis hermanos, bendición que se le venga, por gracia. No la merecemos. Y menos que seguimos pecando ya como hijos. Nuestro Señor, mis hermanos, se hizo maldición. El Hijo, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a dejarse también en la mitad. El Hijo sufrió la ira de Dios. Recuerde que faltan otros dos antes de cara a la pregunta principal, ¿no? Era el Hijo se hizo maldición, el Hijo sufrió la ira de Dios y vamos a terminar viendo el miércoles que viene el Hijo murió. Y después ya hacemos la pregunta, ¿por quiénes murió Jesús? Entonces, pregunta, mis hermanos, antes de avanzar, ¿no? Muy bien. El Hijo sufrió la ira de Dios. Cristo llevó nuestro pecado, mis hermanos, para sufrir la ira de Dios contra este. Era parte de. Al hacerlo,
las demandas de la justicia quedarían satisfechas. ¿Sí? Las demandas de la justicia quedarían satisfechas y haría posible que Dios fuera tanto justo como que justifica al hombre pecador. Ahora, dije una palabrita que vamos a explorar próximo culto. Las demandas de la justicia de Dios quedarían satisfechas. Esa palabra. Satisfacción. Vamos a ver, mis hermanos, qué significa eso de que Dios quedó satisfecho o que era necesario que Él fuera satisfecho. Porque no se trata de un Dios que tiene hambre de sangre. No, vamos a ver qué significa eso, pero lo vamos a ver en el siguiente culto. Entonces, hay que recordar algunas cosas, mis hermanos. Un estudio, ya vimos la ira de Dios en su momento. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Qué es la ira de Dios? Es una expresión de su santidad. Debido a que Dios odia la impiedad y ama la justicia, no puede quedar neutro ante el pecado. Aquí es diferente a los demás atributos, ya lo habíamos visto. La ira de Dios es diferente, es igual, es un atributo de Dios, pero no es algo que resida en Él por naturaleza. Ya lo habíamos visto. ¿Sí? Es una reacción, es una respuesta. Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, por lo tanto hay algo que odia, hay algo que tiene ira. ¿Sí? La ira de Dios no es algo que reside en Él por naturaleza. ¿A qué me refiero? Habíamos visto que Dios es santo. Recordamos que la palabra es hablaba de que está intrínseco en su naturaleza. ¿Sí? Así como los animales, las plantas, nosotros tenemos ciertas propiedades que nos hacen propios a nosotros, a las plantas, a nosotros humanos. Bueno, Dios tiene ciertas características que lo hacen Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. Pero cuando llegamos a la ira, en la Biblia no encontramos que diga que Dios es ira. No, porque es una respuesta. Y como veíamos, y no sé si lo dijimos aquí o fue en el paso nomás, Dios no conoció la ira hasta el pecado de Adán y Eva. Dios jamás había sentido lo que era hasta el pecado. Y Él sabía y estuvo dispuesto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. La ira de Dios, es importante recordar esto, no es como la nuestra. ¿Ya? Dios no es iracundo, Dios no se mueve por reacciones, Dios no lo vamos a mover por sentimentalismos, Dios no se levanta un día de malas y otro día de buenas, no. Dios no está sujeto a cambios de humor, manifestaciones incontrolables o impulsos. Lo cual nos dice que sus manifestaciones de ira están perfectamente calculadas, perfectamente planeadas. Es una ira justa, es una ira santa. ¿Sí? No es incontrolable. Amén. Eso fue, ya lo hemos visto, mis hermanos. Y entre lo que vimos ya también, habíamos visto que una de las expresiones de la ira de Dios, una manera de que se manifiesta la ira de Dios, es por medio del abandono. Es por medio de desamparar, de dejar a su suerte. ¿Sí? Y precisamente, mis hermanos, el primer punto que vamos a ver dentro de este tema, es que Cristo fue desamparado por Dios mismo. El abandono es una expresión de la ira de Dios y Cristo la sufrió en la cruz. Dios es moralmente perfecto y separado de todo mal. Es imposible para Él deleitarse en el pecado o permanecer en comunión con aquellos que practican la inequidad. Y como Cristo fue nuestro sustituto, como Él fue quien llevó nuestros pecados, Él fue desamparado por Dios hasta que el castigo por nuestro pecado fue completamente pagado. ¿Sí? Isaías 59:2. Este es un ejemplo, ¿sí? Porque no está hablando directamente del Hijo, pero este es un ejemplo de lo que Dios hace con el pecador. Por lo tanto, lo que hizo con su propio Hijo. Por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para que no escucharas. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la separación entre Dios y el hombre? ¿Dios? No, es el hombre. Ahí está bien claro. Pero vuestras inequidades. Y mis hermanos, esto sigue siendo una realidad aún como hijos.
Es mi inequidad, mi pecado, lo que hace que Dios quite su mano poquito y no lo sintamos. Porque por gracia seguimos siendo hijos y llegaremos allá perfectamente limpios. Pero aquí, en lo que vamos en camino, Dios sigue actuando de la misma manera. No porque somos hijos o porque llore 5 minutos por la alabanza, quiere decir que ya estoy bien, o porque ore 5 minutos en el altar ya todo está bien. No, mis hermanos. Así no funciona. Nunca ha funcionado así. Fíjese, Efesios 2:12. Ya vimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo, y aquí en el contexto está hablando de cuando éramos esclavos de la carne, de Satanás. Recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo. Así estábamos, mis hermanos, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense lo que dice Pablo, y se lo está escribiendo a una iglesia, obviamente en una ciudad gentil. No teníamos parte nosotros en lo absoluto, mis hermanos, ninguno de nosotros, ¿sí? Ni por nacionalidad, ni por cercanía, ni por nada, ¿verdad? Estábamos totalmente, o sea, si no es por Cristo, imagínense que nos hubiéramos quedado nomás al pacto de obras. Si no es por Cristo, todos nosotros, todas las demás naciones estarían perdidas. Todos. Y nomás la nación de Israel se salvaría. Por eso los judíos nos odian, y lo hablo en presente todavía, nos odian tanto. Porque para ellos esto es blasfemia para ellos. ¿Sí? Y hablando de judíos ortodoxos, los que realmente no estoy hablando de manera general. Que yo no sé en qué momento porque hay cristianos que en lugar de la Virgen, ya es Israel. Espérame, o sea, siempre los judíos han sido los que han perseguido la iglesia. O sea, aquí está. Siempre han sido ellos. ¿Sí? Hablando de los judíos ortodoxos. ¿Sí? Siempre han sido ellos. Entonces, yo no sé en qué momento los judíos se volvieron nuestros amigos. O sea, eso no pasó. No ha pasado ni pasará. Hablando de los judíos que realmente. Pero bueno, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos dejados de nuestra suerte, no teníamos nada que ver con el pueblo que Dios escogió. Solo nos esperaba una horrenda perdición sin Dios. Sin Dios. O sea, imagínense su vida, mis hermanos, sin Dios. Yo no tenía que imaginar mucho porque ya la tenía sin Dios. Pero podemos probarlo más ahora que sabemos lo que es estar con Dios y lo que se siente estar sin Dios. Mateo 27, 45, 46. Ahora sí, ya vemos al Hijo. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas. 3 horas. ¿Sí? Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El clamor, mis hermanos, no sé si lo tengo aquí. Ahorita vemos eso. El clamor de Jesús desde la cruz, mis hermanos, se registra aquí en hebreo y en arameo. ¿verdad? Elí es hebreo, pero el resto es arameo. Marcos registra el lamento completo en arameo, donde dice que la palabra es desamparado. La palabra desamparado en el griego significa abandonar, desertar o dejar en apuros. Eso es lo que significa esa palabra. Sin embargo, mis hermanos, podemos obtener una mejor comprensión de lo que está pasando ahí, porque Jesús realmente está citando un salmo. Se vino a ser realidad. El Salmo 22. El Salmo 22. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Una vez que Jesús entró en ese momento, en esas 3 horas, se acabó. Jesús estaba pagando durante 3 horas nuestro infierno, nuestro castigo. La ira de Dios la estaba tomando gota por gota. Ahora,
Ese salmo, obviamente, está escrito por David. Y David en un momento se sintió así. Por eso lo escribió. Inspirado por Dios y todo. Pero mis hermanos, quien realmente ha sufrido abandono es Jesús. Fue el Hijo. Fíjense bien, mis hermanos. La palabra clamor que está ahí, significa literalmente como un rugido de un león. El clamor de angustia de Cristo desde la cruz estalló como un terrible rugido. Mis hermanos, fíjense lo que decía este autor. Su búsqueda fue incansable. Su lamento fue incesante. Su angustia fue sin medida. Sin embargo, los cielos permanecieron en silencio. Esta vez, mis hermanos, no aparecieron los ángeles que aparecieron cuando Jesús nació, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Esta vez tampoco apareció o se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Esta vez permanecieron en silencio. Ni la voz del Padre, ni los ángeles, no hubo respuesta de Dios, sino solo hubo silencio y ausencia de la presencia favorable de Dios. Fíjense cómo lo dije. Ausencia de la presencia favorable de Dios, porque ahí seguía Dios derramando su ira. Mis hermanos, nosotros estábamos separados de Dios por nuestro pecado, pero para terminar con esa separación y llevarnos de vuelta a la presencia favorable de Dios, fue necesario que Cristo sufriera el terrible desamparo de Dios que nosotros merecíamos. Fíjese bien. Salmo 23, versículos 3 y me voy a brincar al 6. Sin embargo, ¿qué dice? Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora quiero que vean, este texto, el 3, sigue continuación de los otros dos que ya vimos, ¿va? ¿Y qué decían los otros dos que ya vimos? Me has abandonado, llamo y no me respondes. Pero luego el 3 está como, caray, o sea, a pesar de la situación en la que estoy en los primeros dos versículos, pum, cae el 3 y reconozco algo. Este abandono que siento, esto que no me estés contestando, esto que he sido abandonado, entre comillas, no es injusto. Sin embargo, tú eres santo y habitas entre las alabanzas de Israel. Está reconociendo ahí, mis hermanos, como les digo, que ese abandono, que aún en medio del sufrimiento, mis hermanos, hay una razón justa y santa detrás del desamparo de Dios. No fue un mero capricho ni una reacción. Jesús se había convertido en aquel que llevó los pecados de su pueblo y el objeto de la ira santa de Dios. Tanto así que el mismo salmista, de manera profética, reconoce por qué está siendo abandonado por Dios. Versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El hombre perfecto fue hecho pecado y maldición. Aunque él era el cordero sin mancha, se convirtió en la serpiente que fue levantada en el desierto. Un gusano y no hombre. Otra vez, aunque le correspondían todas las bendiciones, él llevó toda la maldición de lo que implica tomar su pecado. Él fue abandonado, mis hermanos, y ese abandono nos corresponde a nosotros. 3 horas nuestro Señor estuvo ahí.